la ley de bases en el Congreso no pudo ser. No estuvieron los votos y el Ejecutivo tomó la decisión de pasar todo ese megaproyecto a comisión. El decreto de necesidad de urgencia todavía no se formó la bicameral y hay objeciones fuertes en la justicia. De hecho, se espera un pronunciamiento de la Corte. ¿Qué va a pasar con el accionar político del presidente Javier Milei? Se lo preguntamos esta noche a un político de enorme experiencia, que además fue constituyente en la Argentina, ha sido senador nacional y es nada más ni nada menos que Eduardo Menem. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto saludarla. Igualmente, queríamos que nos dé su primera mirada a propósito de este momento político del gobierno del presidente Javier Milei, luego de tener este panorama en el Congreso y en momentos en los cuales se habla de la posibilidad de generar algún tipo de alianza, pero esta vez con el PRO. Sí, yo creo que dada la situación que se está viviendo y el tratamiento, el destino que tuvo el tratamiento de la ley, mientras está pendiente de aprobación el DNU, lo que tendría que hacer el gobierno es hacer una alianza con el PRO, que se está hablando sobre eso. Yo creo que es una alianza que la tendrían que haber hecho antes, ¿no? Pero bueno, ya está en este momento establecido la posibilidad de hacerlo, y creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es hacer esa alianza, pero tiene que ser en términos claros. No es una alianza deportiva, tiene que hacerlo sobre un programa, decir, bueno, vamos a apuntar a tales y una verdadera política, 4 o 5 políticas de Estado que se pongan de acuerdo para ver si pueden conseguir los votos que tienen que tener en el Congreso de la Nación. Eduardo, ¿usted estaría planteando una alianza que sea estrictamente parlamentaria para llegar a 75 diputados aproximadamente? ¿O cree que mujeres y hombres del PRO deberían sumarse al gabinete del presidente Milei? Bueno, yo no descartaría esa posibilidad de que se sumen al gabinete. De todos modos, ya tienen ahí a Patricia Bullrich, ¿no?, que viene también del PRO, que está trabajando y muy bien. Y no descarto que sería conveniente, gente valiosa que tiene el PRO, que pudiera ocupar algún cargo, por supuesto, a decisión del presidente Milei y del que pueda ser propuesto, ¿no? Tiene que haber un acuerdo de buena fe, ¿no? Pero siempre, como digo yo, que se pongan de acuerdo los partidos sobre cuál es la meta a alcanzar, cuáles son los medios para alcanzar esas metas, es decir, un acuerdo político en serio sobre un programa en serio, ¿no? Para que no surjan después problemas, bueno, que esto no me gusta, esto me gusta. Es decir, que se pongan de acuerdo sobre los fines y sobre los medios para conseguir esos fines. Ahora, hay una cuestión, ¿no? ¿Usted cree que el presidente debe volver a mirar al Congreso para llevar las iniciativas a debate? Sabemos que para tener leyes son necesarios los votos. Para conseguir votos hay que dialogar mucho y generar algún tipo de acuerdo o de consenso. Y finalmente, luego de esto, se puede llegar a obtener una ley. Pero conociendo el pensamiento del presidente, que habla de la casta, que dejan los dedos marcados, etcétera, ¿es posible hacer política para llegar a obtener leyes aprobadas así en este escenario? Siempre es posible, ¿no? El presidente Milei ya se lo conocía cuando fue votado, que tiene ese tipo de carácter, ese estilo de hacer política. Yo creo que eso no obsta que se puedan hacer acuerdos, ¿no? Porque por sobre todas las cosas están los intereses del país, ¿no? Así que todos deben sacrificar un poquito de su ego, ¿no? Y tratar de lograr ese acuerdo que nos haga salir adelante, ¿no? Porque la verdad que estamos trabajando sobre una situación muy mala que dejó el kirchnerismo. Realmente es como tratar de construir
una edificación sobre escombros, porque eso es lo que dejó el gobierno kirchnerista, ¿no? En materia de pobreza, de inflación, de falta de recursos, además con un sistema republicano debilitado, ¿no? Y ahora son los que hacen la oposición tan servil en las cámaras, ¿no? Que es como si hubieran dejado un país floreciente. Y los que votan en contra de la ley, pese a que decían que no querían quedar pegados con los que quedaron pegados, no votaron los que hicieron y cuestionaron tanto a los Kirchner, bueno, votaron junto con ellos, ¿no? Eso es una situación bastante compleja. Ahora, Así que Eduardo. yo creo que se puede volver sobre los pasos. Yo creo que se tiene que hacer una estrategia parlamentaria, no de una ley tan grande, tan extensa, sino tocar los aspectos fundamentales. En eso se tiene que poner de acuerdo con el PRO. Bueno, nos interesa este aspecto de la ley, nos interesa el tema de los fideicomisos, nos interesa el tema de la reforma fiscal, nos interesa el tema laboral, Ley por ley, proyecto por proyecto. Ahora, Claro. con esta dureza del mensaje, con la forma en la que se dirigen a los gobernadores, restringiendo fondos, me parece que construir consensos va a ser complicado. De hecho, trascendió que el propio Mauricio Macri habría pedido bajar un poquito el tono del discurso para favorecer algún tipo de diálogo. ¿Cómo lo ve a Macri en este escenario? A Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri tiene que contribuir, es el fundador del partido, tiene que contribuir a este consenso, de una figura, yo creo que es una figura fundamental para lograr el acuerdo, y él se ha mostrado siempre predispuesto al acuerdo, ¿no? Así que yo creo que se puede lograr. Ahora, el tema de los envíos de fondos, eso se puede también solucionar, no es una cuestión definitiva, ¿no? Hay que distinguir, porque a veces la gente no distingue. A ver. Las provincias tienen una suma fija, ¿no? Suma fija en el sentido, un porcentaje Coparticipación federal. de los impuestos en materia de coparticipación federal. Eso es inamovible, eso se manda automáticamente. Después, aparte, hay fondos discrecionales, ¿no? Que son de manejo, bueno, el nombre lo dice, discrecionales por parte del Ejecutivo, y hay algunos fondos que están destinados a tales y cuales fines. Esos se tienen que acordar y respetar, los que son, digamos, indispensables para la provincia, ¿no? Bueno, habría que blanquear algunas cuestiones indudablemente, pero en un escenario de tanta tensión. ¿Sabe, Eduardo, por qué le pregunto esto? Porque hoy, en una reunión organizada por la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, Federico Sturzenegger fue uno de los expositores por la Argentina, defendió al gobierno de Javier Milei y también las formas de hacer política. Yo decía que para lograr consensos, para aprobar leyes, hay que hacer política en definitivo. Y él dijo que a determinados factores de poder y de presión hay que, de alguna manera, secarlo de fondos, dejarlo sin recursos. ¿Usted cree que así se puede avanzar? No, yo no comparto esa idea. Además, yo he participado en el gobierno del presidente Menem, que tenía una forma de hacer política en base al diálogo, buscando consensos, sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Actuando con ecuanimidad. Así que eso es una forma de hacer política, que es tratar de superar los conflictos. En cambio, por ejemplo, el kirchnerismo tiene un estilo de política de crear el conflicto, ¿no? Para crear el enemigo, ¿no? Bueno, pero en estos momentos, Eduardo... Crear el enemigo, bueno, esa era la política del kirchnerismo. Ahora, el presidente Milei tiene que tratar de conciliar con los gobernadores. No hay nada, no hay hechos de sangre. Bueno, puede haber hay una frase que dice: el estilo es el hombre, ¿no? Es el estilo de Milei. Pero se puede concertar, yo apuesto a que se va a poder
hacer una reunión, así como tenía un distanciamiento del Papa y volvió y fue una buena reunión, así también puede hacerlo con los gobernadores, con los legisladores. Claro, yo no diría de barajar y dar de nuevo, pero tal vez volver a leer la situación y observar a ver si puede ir por otro lado. Aunque hoy cuando bajó del avión dijo que tenía más motosierra para la casta política, ¿no? No, eso no. Y eso ya pasó, eso es un tema de campaña. Yo creo que ahora se trata de construir. Ujú, Construir tiene que hacerse sobre la base del consenso, ujú. ¿no? Con los que tengan ideas afines. Ya se sabe que con el kirchnerismo no va a poder construir nada, porque lo que ellos quieren es voltear al gobierno. Ellos están con ese propósito desde antes que asumiera Milei y hablaban del club del helicóptero. Ujú. Hay por ahí algunos voceros del kirchnerismo diciendo que va a durar poco, que va a caer en marzo, en abril, ¿Y en usted qué fin. cree de eso? Pero eso es una actitud antidemocrática, ¿no? Ajá. Pero hay que buscar a aquellos que crean en la democracia, que tengan convicción de democráticos y que vean que es la forma de que se puede conducir a un país, ¿no? Con los principios de la democracia. Eduardo, usted fue convencional constituyente de la última Sí, reforma que tuvo la Constitución argentina. sí, Y tuvo sí. un espíritu en un momento en el cual se buscaba darle más participación al Parlamento, que el jefe de gabinete de ministros fuera algo así como un fusible, y además de tener poder para ejecutar políticas de Estado, políticas de gobierno, también resultaba una suerte de fusible y poner a buen resguardo, digamos, a el presidente de la nación para que la figura presidencial no se desgaste tanto. Parece que hasta aquí no hemos prosperado. Por este lado vamos con una democracia presidencialista marcada y fuerte. ¿Usted cree que llegó el momento de lograr un cambio, que hay que volver a modificar la Constitución Nacional? No, en absoluto, en absoluto. ¿Por qué? Vea, la reforma del 94 ha ampliado muchísimo las facultades del Congreso, ¿no? Ujú. Primero que le ha extendido el periodo de sesiones, ha aligerado el sistema para dictar las leyes. Recuerda que antes eran 5 pasos, Sí. se redujo a 3 pasos. Han creado, digamos, institutos de control, como la Auditoría General de la Nación, como el Defensor del Pueblo, que No lamentablemente está hace nombrado. 14 años que está vacante, Ujú. ¿no? O sea que la Constitución le ha dado además la elección directa de los legisladores, también ha sido importante, la incorporación del tercer senador también ha sido Ujú. importante porque hace más equilibradas las fuerzas en una Cámara que representa a las Bueno, provincias. pero hay falta, no Ahora, se ¿qué está pasa? cumpliendo. Respecto al jefe de gabinete, ¿qué pasa? Los jefes de gabinete en los últimos tiempos no cumplen con sus obligaciones, no cumplen, es decir, tiene que ir una vez a cada Cámara. Hay periodos del kirchnerismo donde fue una vez por año o no fueron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese jefe de gabinete, el Parlamento, tiene las facultades para, digamos, censurarlo. Ahora, Sí. nunca han utilizado esa facultad que tienen, ¿no? O sea, no cumple el jefe de gabinete, no cumple el presidente, porque ante un Sí. jefe de gabinete que no cumple con sus funciones, tendría que Bueno, despedirlo. por eso Y preguntaba si no era necesario un cambio en tampoco la cumple el Constitución. Congreso. El Congreso tiene facultades para hacer el voto de censura y desplazarlo. No, si no lo ejerce, usted puede crear una institución perfecta, pero si los hombres no la hacen funcionar, por ejemplo, si hace Claro, 14 años quedó que el claro. Parlamento no nombra el defensor del pueblo, hace cuántos años que está vacante el procurador general porque a la señora de También. Kirchner no le gustaba el que propuso Fernández? ¿Hace cuánto que está vacante un cargo en Bueno, la Corte Suprema de Eduardo, Justicia? falla entonces los hombres y no el texto constitucional. Para usted entonces Efectivamente. no hay cambio posible dentro del texto. No, lo que hay que tener, lo que hay que pedir es que los legisladores, o sea,
La gente tiene que elegir los mejores candidatos, los mejores legisladores. Tiene que observar cómo actúan, qué es lo que hacen. No es una beca, es un trabajo de mucha responsabilidad, claro, que la tienen que asumir. Eduardo, y una pregunta más en este contexto y hablando de legisladores. Su hijo Martín Menem es presidente de la Cámara de Diputados, fue elegido legislador por la provincia de La Rioja. ¿Cómo lo ve a él en este momento de la necesidad de manejar una Cámara que está tan compleja como la Cámara de Diputados, en un escenario en el que además se habla de la posibilidad de que no continúe en ese cargo y que tal vez sea derivado a cumplir alguna tarea dentro del gabinete del presidente? No, vea, usted sabe que me comprende la general de la ley, porque soy el padre, pero por la experiencia que yo tengo de tantos años en el manejo de asambleas legislativas, ya sea el Senado, ya sea la Convención Constituyente, ya sea, digamos, en algunos organismos internacionales, la actuación de Martín en la sesión que hubo fue impecable. Era una sesión muy difícil, usted habrá visto, las cuestiones de privilegio, los abandonos para ir a la calle, los planteos de las manifestaciones en la calle, los resolvió con mucha serenidad. Ninguno se puede quejar de que no le dejó usar la palabra. La verdad que el manejo fue impecable. Ahora, ¿qué pasa? Hay una operación de prensa de algunos, creo que son también del PRO, que quieren ocupar ese cargo. No es porque Martín, ¿qué le pueden decir a Martín? Si a conducir viene conduciendo muy bien, está siendo muy austero en el manejo del cargo y lleva las cosas en orden y se ha manejado muy bien en una sesión sumamente difícil, ¿no? Entonces, esta es una operación de prensa. ¿De prensa o política? Perdón, Eduardo, porque usted dijo operación de prensa, pero también mencionó a un sector político. Sí, claro, porque ellos quieren poner uno del sector de ellos, y no puede ser porque el presidente de la Cámara, del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, está en la línea sucesoria. Está en la línea sucesoria presidencial, tiene que ser del mismo partido que el presidente de la Nación. Bueno, pero si van a una alianza... Bueno, la alianza, pero siempre se tiene que respetar. Presidente provisional, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, tiene que ser del partido del presidente de la Nación, porque son los sucesores del presidente de la Nación. Bueno, o sea, están en el orden sucesorio. Clarísimo. El vicepresidente, el presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Clarísimo. Eso no puede haber duda. Eduardo, le agradezco mucho esta conversación. Es una pregunta que se responde con un número. En estos 2 meses del gobierno de Javier Milei, de 1 a 10, ¿qué puntuación? No, yo creo que hay que esperar un tiempo más para poder puntuar. Él escúcheme, ha recibido realmente un gobierno Milei con muchas dificultades por la situación que se ha creado, ¿no? Con una emisión descontrolada, con Banco Central con reservas negativas, o sea, no es fácil. Ahora, yo apuesto que tiene la mejor intención a sacar las cosas adelante sin egoísmos personales, ¿no? Muy bien. Yo confío, tengo esperanza, porque del otro lado ya sabemos que lo que hay, ya sabemos esta gente que ha puesto al país al borde del abismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que apoyar a este presidente que ha venido con ideas nuevas, ojalá las pueda concretar. Bueno, vamos a ver, las ideas son buenas, pero hay que saber concretarlas. Claro, Eduardo Menem, le agradezco mucho esta conversación aquí esta noche en estas que son las noticias a las 20:30. Hasta la próxima. Muy bien, encantado, gracias por llamarme. Buenas noches. A usted.